Muy buenas tardes a todos, qué alegría poder estar con ustedes nuevamente en esto que es emprender más alto para trascender más lejos. Es hermoso poder compartir una tarde juntos, está un poco fresco por estos lados, sabemos que en algunos otros lugares que nos están viendo no, pero la verdad que es una alegría siempre estar con ustedes. Te quiero invitar por favor a que te suscribas al canal, que le des like, que actives siempre tu campanita de notificaciones para poder acompañarnos sábado tras sábado y por supuesto que compartas con tus amigos estas enseñanzas que de corazón las hacemos para ustedes, para que podamos crecer, para estar juntos, para poder edificarnos cada vez más y hacer honor al nombre de esta iglesia, que vamos a emprender más alto, así trascendemos más lejos. Así que es un placer estar con ustedes y para mí es un honor dejar con ustedes a nuestro pastor, el reverendo Claudio Cabrera. Qué increíble poder estar otra vez junto con ustedes, compartiendo este tiempo que hacemos todos los sábados, cada uno desde su casa, yo aquí desde nuestro mini estudio, oficina que tenemos aquí en la ciudad de Lakeland, para poder compartir con todos ustedes este tiempo y poder reunirnos en esto que es nuestra congregación virtual, nuestra iglesia, lugar donde nos encontramos cada sábado para aprender la palabra de Dios. Y estamos estudiando el libro de Efesios. El lunes, no sé cuántos se habrán conectado conmigo el lunes para nuestro estudio bíblico, donde aprendimos sobre el ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, ya comenzando a terminar esta serie de Efesios. Antes de seguir y continuar, como les dijo Nidia, suscríbanse y si ya está suscrito, hacerle clic ahí en la campanita, activar la campanita para que cada vez que estemos preparados para reunirnos te puedas conectar y puedas participar con nosotros en vivo. Yo sé que es bueno verlo después y para eso está este medio, ¿no? Este lugar donde uno puede ver videos cuando lo quiere y todas las veces que quiera, ¿no? Pero algo pasa cuando estamos conectados en el mismo momento. No en el mismo lugar, pero sí en el mismo momento donde estamos conectados espiritualmente para poder compartir y poder impartir las verdades y los principios sobrenaturales de la palabra de Dios. Así que activa la campanita, dale like, suscríbete y si te gusta lo que hablamos, si te parece coherente y congruente lo que hacemos, compartíselo a otros amigos, decirle mira acá hay algo que está interesante. Vamos a seguir con este tema ya finalizando el libro de Efesios y quiero compartir en el capítulo 6 versículo 12 y vamos a hablar de el reino espiritual, ¿sí? Vamos a hablar qué sucede en el reino espiritual. Justamente hablamos mucho de mantenernos alertas de todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural. Y este es el área, es uno de los libros donde más el apóstol Pablo se explaya con respecto a este tema del mundo sobrenatural. Así que vamos a orar, le quiero pedir al Señor que el Señor abra tu mente y que puedas comprender estos principios espirituales, los puedas comprender, entender, para ser más consciente, ¿no? La palabra en inglés es to be more aware, para que estés más consciente de lo que sucede tanto en lo natural como en lo sobrenatural y cómo los dos reinos son verdades paralelas. Así que vamos a hablar de esto. Primero vamos a orar. Señor, abre nuestra mente espiritual, nuestra capacidad para comprender lo que tu palabra enseña, lo que nosotros debemos aprender, de poder ser más conscientes de este mundo sobrenatural, del mundo del espíritu, Señor, para movernos más en aquello que tiene que ver contigo. Señor, hemos aprendido tu palabra y nos hemos dedicado a conocer tu palabra, pero hay tanto, Padre, de lo cual no somos conscientes ni conocemos. Revélate a nosotros con tu palabra y que al entender, al estudiarla y al comprenderla,
podamos ser más efectivos en nuestra lucha espiritual, más efectivos en el alcance de nuestros sueños, más efectivos en el cumplimiento de nuestro propósito por el cual fuimos creados y puestos en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ustedes saben que algo que me gusta hacer a mí es tratar de explicarte las cosas difíciles de manera sencilla. Y a mí siempre me gustó así, ¿no? A mí me gusta lo que es sencillo, porque lo sencillo es duplicable. Lo que yo puedo explicar después, y no solamente puedo comprender, sino después también puedo enseñar. Por lo tanto, hoy quiero compartir con ustedes este pasaje. Vamos a leer el versículo 10, 11 y 12 del capítulo 6 de Efesios. Y voy a tratar de ser conciso, al pie, al grano, al punto, para no explayarnos muchos. Hay mucho para decir, muchísimo. No solamente de lo que dice la palabra de Dios, sino de nuestras propias experiencias que hemos tenido con este tipo de cosas. Y tal vez la semana que viene, hablando de la segunda parte, porque he dividido este tema en dos partes, parte 1 y parte 2. Primero vamos a hablar de lo que es el reino de las tinieblas y vamos a darle el broche de oro con qué es el reino de la luz, pero quiero explicarte un poco. Pero hemos tenido nosotros experiencias con este tema y te quiero decir que es algo muy real, no es algo fantasioso, no es algo que sale de Hollywood, no es algo que solamente aparece en las películas. Generalmente lo que pasa en las películas que vemos en Hollywood y el cine y la televisión tienen mucho de realidad con respecto a los principios. Así que no quiero hacerte hoy un sábado de película, pero quiero que entremos en este tema y mi oración es que puedas comprender un poquito más este tema. Dice la palabra de Dios y Pablo le dijo, por lo demás, hermanos míos, porque dijo que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso lo hablamos el lunes. Si querés entender más eso, busca el Facebook Live del lunes. Pero mirá lo que dice Pablo. Pablo dice, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Y leo, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, fíjate, sino contra principados y potestades y contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a entender un poco y hacer un poco de preámbulo, ¿no? Hay dos reinos, ¿ok? Tenemos el reino natural y el reino espiritual. El reino natural está conformado de tres aspectos, o consta de tres partes. Consta del reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Esto creo que es biología de tercer año de la secundaria, ¿ok? O sexto grado de la primaria. Ya no me acuerdo porque pasó hace muchísimos años, pero que yo me acuerdo que lo estudié, ¿ok? Reino animal, reino vegetal y reino mineral. Así se conforma el reino natural. Ahora, tenemos el reino espiritual que consta de dos partes, que es esto que digo, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Cuál fue primero? El reino de la luz, ¿sí? El reino de la luz fue primero, por lo tanto dejo ese reino de la luz como última instancia para hablar la semana que viene y enseñarles de todo lo que pasa en el reino de la luz, pero quiero hoy hablar un poco de lo que pasa en el reino de las tinieblas. ¿Quién fue el que se inventó el reino de las tinieblas? Bueno, el reino de las tinieblas vino por causa de la rebelión de Satanás. Los ángeles, Dios había creado, Dios creó todo el mundo, ¿sí? Discúlpenme, el universo y todo lo que conforma el reino de Dios, y el reino de Dios vivía en paz, en tranquilidad, hasta que uno de los ángeles creados se rebeló contra Dios y quiso ser como Dios. Ahora, los espíritus, el reino espiritual, que es espíritus,
los espíritus también son creados y tienen dos características. Número uno, los espíritus son eternos, ¿ok? O sea que el espíritu nuestro de adentro, ¿ok? Como somos cuerpo, alma y espíritu, nosotros como seres espirituales también somos eternos, ¿sí? Lo que no es eterno en nosotros es el cuerpo, este estuche de barro es lo que va a quedar en la tierra, pero lo que pasa al más allá, lo que pasa a la otra dimensión es nuestro espíritu. Fuimos creados también espiritualmente, porque somos cuerpo, alma y espíritu, pero nuestro espíritu es eterno. Ahora, los espíritus creados por Dios, en este caso los ángeles, tienen dos aspectos, que es, y nosotros también por supuesto, son eternos y tienen libre albedrío. Dios es un Dios que Él no crea robots, digamos, ¿no? O androides que están programados para servirle, sino que Dios a todas las criaturas que ha creado les ha dado la voluntad, les ha dado el poder de decisión, les ha dado el libre albedrío, el poder de tomar sus propias decisiones. Ahora, si leemos en el capítulo 14 de Isaías, si buscas en el capítulo 14 de Isaías, dice esto, dice, subiré hasta los cielos, acá está describiendo lo que Satanás quiso hacer, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que le pasó en el corazón a Lucifer, a Satanás. Él se rebeló contra Dios y fue echado del lugar de privilegio, que es el cielo, y de ese lugar que él gozaba como lugar de privilegio, y junto con sus ángeles fueron echados fuera, y ahí es donde que era un ángel de luz, un ángel obediente, un ángel que servía a Dios, en realidad se considera que era un querubín. Eso lo vas a entender la semana que viene, porque voy a hablar de cómo están conformadas la jerarquía de los ángeles. Pero él se rebeló, y siendo un ángel de luz, por querer rebelarse en contra de Dios y decir, yo a Dios no lo necesito más, yo puedo hacer lo que yo quiero, yo por qué tengo que andar obedeciendo a Dios, y dijo que se llenó de rebelión. Habló con un montón de los ángeles, porque se ve que él tenía influenció a una cantidad de ángeles y le dijo, nos rebelamos contra Dios. Y cuando se rebela contra Dios, sucede lo que explica en Apocalipsis 12. Fíjate vos que en Apocalipsis 12, en el versículo 7 al 9, mirá lo que dice la palabra de Dios, explicando qué fue esta rebelión que hizo Satanás. Dice, y comenzó una guerra en el cielo. Miguel, un arcángel de Dios, ya vamos a ver lo que significa arcángel la semana que viene, dice, Miguel y sus ángeles pelearon contra Satanás y sus ángeles, pero estos, los de Satanás, no prevalecieron, ni fue hallado nunca más el lugar de ellos en el cielo, y fueron arrojados a la tierra el gran dragón, la serpiente antigua, acordate de Adán y Eva, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo y sus ángeles con él. O sea, sus ángeles y él lo único que quieren hacer es engañar al mundo. Es un ángel. Satanás entonces era un ángel bueno, un querubín. Voy a hablar un poco de lo que era la función de los querubines, pero este ángel generó una rebelión y fue echado del cielo con todos sus ángeles. Cuando decimos que tiene libre albedrío, ¿por qué decimos que los seres creados, estos seres espirituales, tienen libre albedrío? Porque la palabra de Dios en varias partes nos enseña de cómo Satanás tiene personalidad, ¿sí? Dios crea seres que tengan su propia personalidad. Fíjense, en 2 Corintios 11:3 nos dice que Satanás tiene intelecto. Mire lo que dice el versículo 3 de 2 Corintios. Pero me temo que así como la serpiente antigua
engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero me temo que, Pablo dice, tengo miedo de cómo Satanás logró engañar a Eva para hacerla caer, también logre engañarlos a ustedes y crear un montón de cosas para engañarlos y hacerlos apartarse de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué significa esto? Que es una persona que puede maquinar planes para hacerte caer, para hacerte tropezar, como decimos en Argentina, para hacerte pisar el palito, ¿ok? Y de esa manera engañarte o llevarte a un punto donde te desvías del camino que realmente tenés que caminar. Fíjate que dice que también tiene emociones, en su personalidad tiene emociones, porque dice en Apocalipsis 12:17 dice, furioso al darse cuenta de esto, el dragón se propuso atacar a los demás hijos de la mujer, que son los que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Acá cuando dice el hijo de la mujer se refiere a la descendencia de Eva, la primer mujer, y la descendencia de ella, que es el pueblo escogido, y también aquellos hijos que guardan los mandamientos de Dios y que dan testimonio de Jesucristo. Se refiere al pueblo judío y a los cristianos, ¿ok? Dice que se pone furioso, significa que tiene emociones. Y también nos enseña la palabra, entre todas las cosas, yo simplemente quiero hacer referencia a estas, es que el demonio, Satanás, Lucifer, el diablo, Satanás, fíjate todos los nombres que tiene, por lo desgraciado que es, en su personalidad tiene voluntad. Segunda de Timoteo 2:26 dice, y esta es el área donde más logra engañar y captar la voluntad de la gente. Dice la palabra, de esta manera, volviendo en sí, escaparán de los lazos del diablo. Hablando Pablo de los que logran darse cuenta de lo que el diablo está haciendo. Los que se vuelven en sí, escaparán de los lazos del diablo que los mantiene esclavizados y sujetos a su voluntad. Entonces el diablo lo que quiere constantemente es, número uno, lo que quiere hacer Satanás es sembrar el pánico. Él quiere controlar tu vida hasta subyugar tu alma. Lo que quiere Satanás es arruinar, engañar, perturbar. Él quiere distorsionar la verdad. Él quiere cambiarte y hacerte pecar en los pensamientos para que después peques en la carne. Lo que él quiere es tentar y hacerte caer en pecado. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Entendamos esto. Satanás odia a Dios y odia la obra de Dios. Por lo tanto, si él odia a Dios y odia la obra de Dios, nosotros somos obra de Dios. Y entonces Satanás lo que va a hacer es tratar de destruir la obra de Dios. Y por eso está tan empecinado en querernos hacer desistir de nuestra fe, apartarnos de Dios, cuestionarlo a Dios cuando parece que Dios no contesta, ponernos esos pensamientos de que si Dios hubiese estado no hubiese pasado esto, y todo lo que hace, la maquinación, toda la maquinaria que Él pone a trabajar para destruir la obra de Dios que somos nosotros. Porque como nosotros somos hijos de luz, Él es el rey de las tinieblas. Como nosotros somos los hijos de la paz, Él es el rey, Él es el Dios del conflicto. Por lo tanto, lo que nosotros somos, Él quiere ser todo lo contrario, pero lo que Él quiere hacer es que nosotros seamos seducidos por todo lo que Él nos pone al frente para que nosotros desistamos de estar con Dios y decidamos estar con Él. Fíjense que mientras la voluntad del hombre está en juego de por quién se va a jugar, por quién va a seguir, el hombre también tiene su libre albedrío y tiene que tomar la decisión si va a estar por Dios
y la luz, o va a estar por Satanás y las tinieblas. Entendamos esto. Apocalipsis también dice que Dios no quiere al hombre tibio. Dios no quiere una persona tibia. El tibio es el que cuando le conviene está con Dios y cuando tiene necesidad, ay Dios mío, pero después cuando no tiene necesidad va y se emborracha y hace cosas que no debe hacer y se droga y anda con mujeres y peca y no sigue a Dios y vive una vida tibia, una vida de que un poquito acá con las tinieblas y un poquito acá con la luz, pero no hay un compromiso ni con uno ni con otro. ¿Por qué? Porque sabe que las tinieblas lo va a destruir y es por eso que se queda un poquito agarrado a la luz por miedo a las tinieblas. Pero la palabra de Dios es muy clara. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que al tibio Dios lo vomita de su boca. Al tibio Dios lo vomita. ¿Qué significa? A Dios le da asco la persona que juega a amar a Dios, pero a seguir jugando con las tinieblas. Que dice que ama a Dios y lo quiere, pero no se juega, no pone su esfuerzo, no pone su voluntad para querer estar en la luz, sino que siempre que tiene la oportunidad es seducido por las tinieblas y termina jugando el juego de las tinieblas. Ahora, ¿cómo hace Satanás para que esto le funcione tan bien? Porque vos te pones a mirar a tu alrededor y realmente ves la maldad de las tinieblas, los homicidios, los robos, los asesinatos, la corrupción en los gobiernos, la mentira, el engaño, el robo no solamente de dinero, el robo de sueños, cómo todo funciona para que las tinieblas estén trabajando, siendo que Satanás no es un ser, no es una deidad, es un ser creado. Ahora, él vio cómo Dios tenía todo organizado en el cielo, por su propia naturaleza. Los querubines tenían que ver con el transporte, tenían que ver con los ser mensajeros. Los querubines en la Biblia tienen que ver con aquellos que son los que traen los mensajes. Y entonces él vio que Dios estaba muy bien organizado y viendo cómo se organizó el cielo, él decidió organizar su reino de las tinieblas. Es como que yo siempre veo, no solamente en las películas, pero también lo veo en la vida real. Digo, qué sabiduría tan satánica, tan malvada tienen los narcos para crear maneras de cómo pasar drogas de un país a otro, y se fabrican submarinos y hacen túneles por abajo de la tierra y tienen una maquinaria tan bien aceitada de cómo engañar a la autoridad y que nadie se dé cuenta que los tipos están trayendo drogas de un país a otro y meten la droga dentro de una cosa y adentro de otra y la quieren exportar. Siempre están pensando cómo vamos a hacer para pasar la droga y tienen unas ideas impresionantes. Y yo digo, ¿cómo se organizan, para que el tipo que la fabrica, el tipo que la trae, y siempre todo tiene que estar escondido para que no se vea? Y todo eso habla muy bien de un crimen organizado, le habla. Y eso es un poco lo que hace Satanás. Él tiene una empresa, Él tiene tiene una empresa satánica de crimen organizado, pero muy bien organizado. Entonces, vamos a ver un poco acá en Efesios 6:12, este pasaje que nos dice que nuestra lucha no es contra carnes y sangre, sino que es contra principados y potestades. Eso Pablo comienza a describir cómo está organizado la jerarquía y la organización de Satanás para llevar a cabo todo esto que nosotros vemos. A llevar a cabo todo esto de la ley del aborto y cómo se mete para que eso funcione, cómo él bendice a la gente para que se vuelva rica y con ese dinero provoque todas las organizaciones que hoy están en contra de los principios que nosotros queremos fomentar, que son los principios bíblicos. Todo esto
es una gran maquinaria y el diablo lo hace de esa manera. Quiero hablar brevemente porque no quiero que seamos estudiosos de las tinieblas, sino que seamos estudiosos de la luz. Pero a veces por no saber contra lo que estamos luchando y con lo que nos estamos enfrentando, entonces muchas veces nuestra oración, que es el séptimo elemento de la armadura, ¿no? La semana que viene no, pero la otra vamos a hablar de la armadura. Pero yo quiero que sepas de que un elemento de la armadura con la que nosotros estamos firmes para enfrentarnos a las maquinaciones del diablo es la oración. Y entonces una de las cosas que tenemos que saber, si vamos a orar, tenemos que ser efectivos en la oración. Y queremos que nuestra oración sea una oración que vaya a donde tiene que ir. Y a veces dice Pablo que no recibimos porque oramos mal y porque no oramos específicamente. Hoy quiero que aprendamos cómo orar específicamente con las cosas que hay a nuestro alrededor. Así que comprendiendo un poco cómo está organizado esta organización de crimen, vamos a poder saber a dónde apuntarle según lo que está pasando. Así que fíjate que dice, estamos peleando contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad y en las regiones celestes. Entonces vamos a hablar de qué es un principado, dice acá Pablo, sino contra principados. Tenemos que entender que los principados son aquellos espíritus demoníacos asignados a grupos o territorios. Son seres que manejan vastas extensiones de territorio, de influencia dentro del reino satánico, y se los conoce también como espíritus territoriales. Yo me acuerdo que estando en la ciudad de Córdoba habíamos comenzado a ver de que había ciertos lugares donde no podíamos trabajar, ni bien evangelísticamente, no podíamos ganar las almas, no podíamos tocar vidas. La gente con la que hablamos se mostraba muy reacia al evangelio. Y entonces nos dimos cuenta de que había allí un principado. ¿Cuál era el principado? Había ciertos lugares de la ciudad de Córdoba donde los fines de semana venían las bandas de, cuarteto, que es una música que se canta en Córdoba, se toca en Córdoba, pero descubrimos por medio de la oración y de comprender que en los lugares donde se adoraba a la música y a través del cuarteto, si escuchás esa música, se adora el sexo, se adora a la perversión, se adora el adulterio, se adora el engaño, todo lo que sea malo se hace con esa música porque habla de eso, una música de son así media tropical, pero con un mensaje muy frontal con respecto a esto. Y en todos los lugares donde había estos clubes o estos lugares donde estas bandas tocaban, nos dimos cuenta que alrededor de esos lugares donde todos los fines de semana iban estas bandas, ahí donde más nos costaba. Y entendimos que teníamos que luchar contra ese principado que recibía adoración y que estas bandas iban y adoraban a este espíritu, a este principado, para que tenga dominio sobre la gente que vivía alrededor. No era solamente los que iban a escuchar la música el fin de semana y a bailar, sino que había un espíritu que controlaba toda la zona alrededor de estos lugares donde se hacían estos conciertos, y allí nos tocó a nosotros pelear contra eso, y con una estrategia que Dios nos dio pudimos ir avanzando con la predicación del Evangelio. Pero era una zona grande de un territorio de la ciudad que estaba dominado por este demonio, por este principado que impedía que la gente escuche el Evangelio y quiera responder al llamado de Dios. El otro que dice Pablo son las potestades. Las potestades son demonios específicos en las personas. Puede ser drogas, puede ser alcohol, puede ser sexo, puede ser el juego, puede ser esquizofrenia, puede ser locura. Son gobernados. Entonces, los principados
gobiernan los territorios a través de esto que son potestades. Entonces pone una zona donde se vende droga en ese barrio, y después otra zona donde se ejerce la prostitución, otra zona donde hay violencia. Entonces son potestades que toman personas, ¿sí?, y las someten. ¿Para qué? Para que esas personas hagan daño a través del alcohol, a través de las drogas, del sexo, a los que están a su alrededor. Entendamos que las potestades también trabajan en conjunto con los gobernadores. Esta es otra palabra, los gobernadores de las tinieblas. Tienen autoridad, los gobernadores tienen autoridad de dominio sobre una jurisdicción amplia y bien determinada que le ha asignado el poder que está por sobre ellos, que es el principado. Entonces, por ejemplo, se concentran hacia la práctica de ciertos pecados. Los demonios lo que hacen es incitar a las personas, a los individuos, a entregarse a un pecado, de tal manera que ese barrio o esa parte del barrio o esa parte de la población se caracteriza por ciertos pecados en particular. Entonces, tenemos en una ciudad, uno sabe el barrio donde venden droga, pero después está el barrio donde se ejerce la prostitución, y después está el barrio donde uno puede ir a comprar armas, y después está el barrio donde uno puede ir si se roban un auto, hay un lugar específico donde están los desarmaderos de auto y podés vender el auto para cambiarlo por droga. O sea, es como que están organizados para que las tinieblas trabajen juntos y tengan una jurisdicción. Cuando nos ponemos a orar, entonces nosotros cuando oramos por un barrio donde hay drogadicción, donde hay mucho crimen por la droga, sabemos que tenemos que orar en contra de un gobernador que habita sobre esa jurisdicción. Cuando oramos por un lugar donde hay muchos crímenes, donde la gente la matan, donde hay cosas que son crímenes y terribles, entonces también sabemos que hay un gobernador. Cuando oramos, hablamos y oramos específicamente, decimos en el nombre de Jesús, que ese gobernador retroceda, lo atamos y lo ligamos y le pedimos al Señor que derribe ese hombre fuerte. Otra cosa que habla Pablo son tronos y dominios. Estos son espíritus de alto nivel asignados a las naciones para tomar la voluntad de las personas y generar enemistad. Por ejemplo, las naciones musulmanas que odian a los judíos, que odian a los occidentales, donde ellos tienen un odio abierto en contra de todo lo que no sea musulmano, todo lo que no sea del islamismo, ¿no? Y entonces estos son demonios que toman grandes, vastos territorios, una cultura, ¿okay? Una cultura colectiva de todo el pueblo, ¿sí? Entonces eso es cuando oramos por la violencia en las naciones, ¿no? Entonces oramos por un trono o un dominio. También tiene que ver con generar corrupción en los gobiernos, ¿ok? Entonces son demonios que vienen ¿para qué? Para atormentar o para usar a personas que están en autoridad en alguna parte del gobierno. ¿Para qué? Para hacerlos más corruptos, para que roben más, para que tomen malas decisiones, para que voten o que firmen actas a favor del aborto, a favor de la drogadicción, a favor de el sexo abierto y la igualdad de género. Todo eso tiene que ver con estos tronos y dominios. Cuando uno ora y orando por el gobierno para que Dios los libere, que ellos no estén influenciados por los tronos, los demonios que se llaman tronos y dominios. ¿Ok? Espero que te vaya sirviendo esto, porque vas a tener que empezar a luchar contra las cosas que no podés alcanzar, y que entiendas que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra tu jefe, no es contra tu suegra, no es contra tu mujer, no es contra tu cuñado, no, es contra los espíritus que se mueven atrás y que a ellos los usan para atormentar tu vida, para hacerte la vida imposible. Y es por eso que nosotros estamos aprendiendo esto, porque a veces oramos y decimos, Señor, liberame, y no sabemos de qué. Ahora,
Los huestes, pues ya para terminar de esta jerarquía, ¿no?, de cómo operan, las huestes o las legiones son unos o varios espíritus designados a una persona, una especie de control total de la persona. Acuérdense de Jesús cuando bajó del arca después de cruzar al otro lado del lago y se encuentra con el endemoniado Gadareno, que tenía una legión de legiones y tenía miles de demonios. Nosotros hemos tenido en algunas ocasiones, en los retiros espirituales que hemos hecho junto con la pastora Nidia, nos ha tocado tener que ayudar a personas que están atormentados por huestes de demonios, 7, 8, 10, 15, y nos ha tocado a nosotros liberarlos de esa opresión a través de lo que llamamos el exorcismo o la liberación. Ahora, tenemos que entender esto. Número uno, que Satanás es un dominio o un dominador limitado. Decilo conmigo, Satanás es limitado, él tiene límites. Hay ciertas cosas que puede hacer, pero él tiene alguien que lo frena. Gracias a Dios, alabado sea Jesucristo. No es omnipresente, él no puede estar en todas partes, pero tiene un network muy bien organizado. No es omnipotente, o sea que no tiene todo poder. Nosotros, y vamos a estudiar la semana que viene, que en realidad nosotros, los hijos de Dios, los que estamos bajo el pacto de la sangre de Jesucristo, tenemos más autoridad, y lo vamos a ver en este último versículo que voy a compartir con vos en un momento. Y no es omnisciente, o sea, él no sabe todas las cosas. Lo que sí dice que el dicho, el diablo sabe no por malo, sino por viejo, ¿no? Ya con la antigüedad que tiene, se conoce todas las mañas y artimañas para lograr hacer cosas. Ahora, si nosotros nos ubicamos en el Antiguo Testamento, vamos a ver que cada vez que hubo un enemigo que se levantaba en contra de Israel, Dios le daba a Israel la libertad, o los liberaba de los enemigos, o les daba victoria por sobre sus enemigos, pero él interviniendo, dándole fuerzas, dándole estrategias, muchas veces de manera milagrosa, donde no tuvieron que hacer nada, y Dios, ¿qué hizo? Confundió al enemigo, y el enemigo se mataron entre ellos. Por lo tanto, nosotros ahora en el Nuevo Testamento, en la nueva gracia, los que estamos ahora bajo la gracia de Jesucristo, también tenemos la ayuda de Dios para cuando tengamos que enfrentarnos a nuestros enemigos. La Biblia es muy clara, y la instrucción que nos da la Biblia es muy clara de que nosotros tenemos que prepararnos, porque vamos a tener que tener estas batallas espirituales. Hay fuerzas que no quieren que avances, hay fuerzas que no quieren que prosperes, hay fuerzas que no quieren, que hay demonios, vamos a ponerlo como es, hay demonios que no quieren que vos salgas adelante, hay demonios que son enviados y se llaman demonios de pobreza, de miseria y de escasez. Hay demonios que son enviados para robar, para matar y para destruir. Lo dijo Jesús, que el diablo vino para matar, robar y destruir. Entonces tenemos que entender de que sí, hay una lucha. Si yo estoy en la luz, por supuesto que voy a tener que luchar contra las tinieblas. Y las tinieblas no van a poder prevalecer porque yo estoy con la luz perfecta, la luz eterna. Entonces nosotros tenemos que aprender a usar las armas con las que tenemos que luchar, y tenemos que entender, y quiero que lo entiendas a esto, las armas que tenés para luchar no son de este mundo. No luchamos con armas que son de este mundo. Mirá lo que dice acá en Corintios, ¿sí? Segunda de Corintios 10:4. Dice que las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino son poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas. Fíjate vos, no tenés que ir vos a confrontar con tu autoridad, con tu ímpetu, con tu ser, con tu forma de ser, a algo que no te gusta. Vas a tener que enfrentarlo
con el arma correcta que Dios te quiere dar, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, no son de este mundo, son de otro mundo, y tenemos que aprender a agarrar esas armas de otro mundo y empezar a luchar. Un arma de otro mundo es la oración. Un arma del otro mundo es la bendición. Un arma del otro mundo es cuando estás pobre tenés que dar. No, está mal. Cuando estás pobre tenés que ver de dónde agarrás para no quedarte pobre. Pero las armas de nuestra lucha no son de este mundo. En este mundo te dicen, querés más y tenés que acaparar más. Tenés que buscar a ver a quién le sacás para tener más. Tenés que ver a ver a quién embromás para tener. Pero las armas del mundo de Dios son, querés más, tenés que dar más. Tenés que servir más. Y tenés que ayudar más. Y haciendo y entregando es cuando vas a recibir más. Es increíble, es el mundo del revés. Pero tenemos que entender que nuestra lucha contra las cosas que vemos, que no nos gustan, que vemos que nos están robando, que nos están quitando, que vemos que se nos van las cosas y decimos, ¿por qué? Si las gané y yo luché para tenerlas, pero las estoy perdiendo. Tengo que entender que la lucha que tenemos no es de manera natural, sino que tenemos que aprender a pelear de manera sobrenatural. Mateo 16-18 nos da la garantía de esta victoria. O sea, vamos a pelear, pero ¿cómo voy a ir a pelear si no sé si voy a ganar? No. Anda tranquilo, ponete a orar tranquilo, hacé lo que te voy a enseñarte. ¿Okay? No voy a dejarte solamente con la teoría para que digas, wow, qué lindo que está, pero ¿qué hago? No. La semana que viene voy a enseñarte, ¿ok? Hoy te voy a dejar con un poquito, pero la semana que viene voy a enseñarte cómo podés enfrentarte y qué tenés que hacer. Pero fíjate que la garantía que tenemos de que vamos a ganar está en Mateo capítulo 16, versículo 18, que dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Esto es Jesús hablándole a Pedro. ¿Ok? Ahora, quiero que cambies la palabra Pedro por tu nombre. Ahí yo voy a leer, y yo te digo que tú eres Claudio. Y vos vas a decir tu nombre, vas a decir que Jesús dijo, y yo te digo que tú eres Fabián, que tú eres Eduardo, que tú eres María, de que tú eres Leonardo, que tú eres Germán, de que tú eres Paola, ¿ok? Vas a decir tu nombre. Y Jesús dijo, y yo te digo que tú eres Claudio, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no podrán vencerla. ¿Qué significa? Que aunque se levanten las tinieblas, con la ayuda de Cristo, dice que las puertas del infierno no me podrán vencer. ¿Qué significa? Que tengo garantía de victoria. Tenés que agarrarte y aferrarte a esta palabra. El Señor Jesús me dijo que yo soy una piedra importante en la construcción de su iglesia. Por lo tanto, aunque se levante el enemigo, aunque se levante el mismo infierno, aunque se levanten las tinieblas, no me pueden vencer. Garantía de éxito, garantía de victoria. Estamos respaldados porque en Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 dice, y el que vive, dice, yo el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Esto es Jesús hablando. Y dice, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Ya está, ya sabés que ¿quién tiene las llaves de la muerte y del infierno? No las tiene Satanás. Él las tuvo. Pero yo te expliqué ya de que Jesús bajó, cuando bajó a lo más profundo, creo que lo hablé hace 2 o 3 lunes atrás, hablé de esto en nuestro estudio bíblico, y fui combinando las enseñanzas entre nuestra reunión de iglesia de los sábados y el estudio bíblico para que ustedes estén conectados a los dos, ¿ok? Pero enseñé de que cuando bajó ¿para qué? Para arrebatarle a Satanás el poder de la muerte y el poder del infierno, ¿ok? El poder de traer el infierno sobre nuestras vidas se lo quitó. Y ahora Él quiere atacar, pero no nos puede destruir. ¿Por qué?
porque el poder de la muerte ahora está en manos de Jesús. Ahora Jesús tiene en una mano el poder de la muerte y en su derecha tiene el poder de la vida. Ahora el que maneja la vida y la muerte, el principio y el fin, el que determina si ganamos o perdemos, el que determina de que tenemos la victoria, de que podemos avanzar, ya no es el diablo. Él no tiene más el poder. ¿Qué hace? Sigue, iba a decir, jorobando, sigue molestando, sigue queriendo hacernos la vida imposible porque es su naturaleza, pero no porque tenga poder. Ahora, el problema es que nosotros le damos poder a través de ciertas cosas que vamos a ir hablando. Yo quiero enseñarte esto, es muy profundo, pero quiero ir dándote de a poco para no atragantarte tanto, ¿ok? Ahora, Santiago capítulo 4, versículo 7. Y con esto termino esta enseñanza de hoy, pero quiero que nosotros entendamos de que hay algo que podemos hacer. Dice la palabra de Dios y dice Santiago, el hermano de Jesús, ¿sí? Santiago, hermano de Jesús, pastor de la iglesia en Jerusalén. Después de que Jesús ascendió, su familia se metió en las cosas de Dios y terminó siendo Santiago uno de sus hermanos, el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Y él dice esto: por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Pero número uno, me tengo que someter a Dios, no a mí mismo, no a lo que yo quiero, no a mi voluntad, sino que me tengo que someter a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? No qué es lo que Claudio quiere. No. Quiero tener victoria, quiero echar fuera al desgraciado este que viene a querer robarme la paz, a robarme la economía, a sacarme lo que yo tengo, a quitarme aquello por lo que tanto luché. Si yo quiero que él no haga eso, no me puedo someter a mí, no puedo hacer lo que yo quiero, tengo que hacer lo que Dios quiera. Me tengo que someter a Dios y a la voluntad de Dios, porque Él es el que me garantiza la victoria. Yo no me la puedo garantizar, ya intenté yo 200 veces y no me sale. Pero cuando yo me someto a Dios y hago la voluntad de Dios, es allí donde yo alcanzo la victoria. Número uno, dice Santiago, sométanse a Dios. ¿Por qué dice eso? Y porque hay gente que no se somete. O sea que él tiene que dar la instrucción porque se ve que hay gente que no lo hace. Yo te digo y a vos, sometete a Dios, sometete a la voluntad de Dios. Busca de hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres, no la voluntad de las tinieblas, sino la voluntad de Dios. Dice, sométanse a Dios. Y después de haberse sometido, una vez que estás sometido bajo la autoridad de Dios, y estando sometido bajo la autoridad de Dios, entonces ahí sí podés ponerle resistencia al diablo. Yo me lo imagino de esta manera. Veo un peligro, ¿qué hago? Corro, me someto a Dios, me meto en un lugar donde digamos que es la casa de Dios, el lugar donde Dios habita, estoy sometido, estoy abajo, protegido por Dios. Y de adentro le digo al diablo, andate, salí de acá, te ordeno que salgas. Y él me mira así, no puede avanzar porque yo estoy adentro de la casa de Dios. Y de adentro de la casa de Dios, donde estoy y donde Dios me deja entrar porque hago su voluntad, de ahí le digo, Satanás, te ordeno que te vayas, te ordeno que salgas, ya vete, yo te pongo resistencia, sal de mi vida, sal de mi economía, te ordeno que salgas de mi matrimonio, te ordeno que salgas de mis hijos, te ordeno que quites tus manos inmundas de mi economía, yo te ordeno en el nombre de Jesús. Pero ahí sometido a Dios es que yo tengo autoridad. Y dice la palabra de Dios, y lo dice Santiago, se ve que él había experimentado mucho de esto, allí como pastor en la iglesia de Jerusalén, donde él decía, yo me sometí a Dios, resistí al diablo, y ¿saben qué? Huyó de mí, huirá de ustedes, huirá, se irá.
dejará de estar ahí atormentándote, dejará de estar ahí trayéndote toda clase de miedos y temores de que vas a perderlo todo. Esos pensamientos tenés que resistirlos, tenés que decirles: salgan de mi mente, les ordeno que ya no vengan más. Espíritu de muerte, fuera de mi vida. Espíritu que me hace perder las ganas de vivir, fuera de mi vida. Esos son los demonios. Acuérdate que hemos hablado, son las huestes espirituales de maldad, las huestes y las legiones que vienen a las personas a querer matarlas, a querer destruirlas. Pero hoy te he enseñado dónde están, quiénes son, qué es lo que hacen, por qué están ahí y qué están haciendo, para que sepas cómo orar y cómo resistirlas. Lo más importante es que te sometas a Dios. Lo más importante es que pongas tu pensamiento debajo del pensamiento de Dios, tu voluntad sometida a la voluntad de Dios, y solamente así vas a poder resistir al diablo para que huya de tu vida. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, de que hemos aprendido de que si nos sometemos a ti, a tu voluntad, a tus designios, a lo que tú quieres para nosotros, es allí, ese es el lugar donde tenemos autoridad, ese es el lugar donde nos podemos parar firmes. En ese lugar, bajo tu voluntad, bajo tu dominio, es que nosotros podemos pararnos en contra de Satanás y de toda la legión de sus ángeles para resistirlos en el día malo, para pararnos firmes y decirles que ya no avance más, que ahora retroceda de nuestro matrimonio, que retroceda de las finanzas, que retroceda de nuestra economía, que retroceda de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros proyectos. Y Señor, es allí donde nosotros tenemos la autoridad. Señor, hoy de propia voluntad venimos y nos sometemos a ti. Señor, yo me someto a ti, yo me someto a tu voluntad, me someto a tu palabra. Y sé que a través de tu palabra voy a saber, Señor, cuál es la bendición que viene sobre mi vida. Padre Santo, que yo pueda sentir el poder de tu Espíritu Santo y que al caminar en ti y al obedecer a tus mandamientos y al obedecer a tus ordenanzas, yo tenga la autoridad para resistir al diablo y hacer de que huya del medio nuestro. Señor, hoy lo hago en tu nombre, hoy aprendo esto y de mi propia voluntad me someto a ti. Hoy abro mi corazón a Jesucristo, lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy le pido que me cambie, pero hoy de todo corazón yo renuncio al diablo, renuncio a sus obras de maldad. Decilo conmigo: renuncio al diablo y a sus obras de maldad. Y abro mi corazón a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo. Abro mi vida a ser lavado por la sangre de Jesucristo, limpio de todo pecado, para que al estar sin pecado pueda pararme firme y resistir en contra de las acechanzas del diablo. Hoy te abro mi corazón, te acepto en mi vida, Dios mío. Jesús, te acepto en mi vida, para que juntos podamos caminar esto que es un camino de victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por aceptarnos tal como somos y por darnos esta oportunidad de aprender a someternos a ti para resistir al diablo y que él huya del medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué linda palabra. Espero que te haya bendecido y que hayas aprendido, que sepas cómo orar. Vamos a seguir la semana que viene. La semana que viene quiero hablarte de este reino de la luz, cómo funciona, cómo funciona para nosotros, cuáles son las cosas que hace para que nosotros podamos correr en esa victoria, en esa ganancia, en ese triunfo al cual fuimos llamados como hijos de la luz. Quiero bendecirte la semana que viene con esto y me gustaría que me acompañes. Por eso no te olvides de suscribirte, de hacer clic en la campanita para poder recordar de que la semana que viene tenemos un nuevo encuentro. Y agradecer a todos
que están bendiciendo el ministerio, ofrendando y diezmando. Bendigo tu vida, bendigo lo que das. Estás haciendo un ejercicio espiritual tan poderoso, que es el de desprenderte de lo que necesitas, sabiendo que eso que se lo entregás a Dios no es algo que estás perdiendo, sino algo que estás invirtiendo. El otro día hablaba con alguien que me decía, tengo tanta plata para invertir, ¿en qué lo podría invertir? Y yo dije, guardá la plata, invertí tu tiempo en Dios, invertí tu tiempo en la palabra de Dios, y Dios te va a decir qué vas a hacer con esa plata. ¿Y sabes lo que hizo? Hizo algo que Dios le dijo que haga. Dios le dijo, mirá, Dios me habló al corazón, hice esto, vino tanta bendición, quiero darte gracias por el buen consejo. Y trajo su ofrenda a la casa del Señor. Y eso es lo que hacemos. Entendemos de que nuestro dinero en realidad es el dinero que Dios nos da para que nosotros lo administremos correctamente, pero que seamos fieles en lo poco para que Él nos ponga sobre lo mucho. Así que hoy prepara tu ofrenda, prepara tus diezmos para dar al Señor. Voy a mostrarte acá una lámina para que sepas cómo ofrendar. Si estás en otro país que no sea Estados Unidos, podés escribirnos a emprendermasalto@gmail.com y ahí vamos a poder decirte cómo poder ofrendar y cómo diezmar desde otro país que no sea los Estados Unidos. Tenemos las maneras y los medios para que lo hagas. Y quiero bendecir tu ofrenda. Hay algunos que han estado contándome grandes testimonios. Oramos por alguien que dio una ofrenda y pidió porque necesitaba una casa nueva, y el día que hizo la transferencia bancaria al CBU del banco que tenemos en Argentina, ese es el día que Dios le respondió y se le dio un negocio impresionante para poder tener su casa propia. En medio de todo esto, cuando somos obedientes a Dios, Dios nos bendice. Así que déjame que ore por tus diezmos y tus ofrendas. Padre Celestial, yo te doy gracias por cada uno de estos hijos que hoy son obedientes a ti, que traen la bendición, y de lo que tú los has bendecido, ellos bendicen, Señor. Tú sabes, Padre, que nosotros no necesitamos el dinero, pero ellos necesitan tu bendición, y es por eso que nosotros simplemente somos canales para que ellos puedan recibir la bendición que viene de ti. Señor, algunos no creen en esto y algunos cuestionan lo que hacemos, pero no lo hacemos por los que cuestionan, Señor, lo hacemos por aquellos que creen y por aquellos que han puesto su confianza en ti y que entienden, Señor, que así como hay un mundo espiritual de las tinieblas, también hay un mundo espiritual de la luz. Y así como resistimos el reino de las tinieblas, hay cosas que se hacen en el reino de la luz que parecen tan locas como resistir a un demonio, pero que funcionan y generan el poder, la bendición, la abundancia económica de parte tuya. Creemos en eso, Señor, y te damos gracias porque tú eres fiel, aun cuando nosotros no lo somos. Bendigo, Señor, cada ofrenda, cada diezmo, cada primicia que se entrega en este ministerio, Señor, y que tu bendición sea de 30, del 60 y del 100 por uno, en multiplicación de bendiciones, hasta que sobreabunden en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué gusto ha sido poder estar con ustedes, que Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene voy a hablar de todos los beneficios y de todo lo que corre a nuestro favor, de cómo es que obtenemos la victoria y cómo los ángeles de Dios son entes ministradores que son enviados para ayudarnos. Así que quiero que aprendas esto también para que empieces a vivir una vida de completa y absoluta victoria en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo sábado a esta misma hora por este mismo canal. Que Dios te bendiga.